Javier, Marlon Javier, ¿no? Que ya nos habías mencionado la vez anterior, que te digamos Marlon Javier. Coméntanos el día de hoy, ¿cuáles son esos hábitos? Comencemos el día de hoy con cuáles son esos hábitos, tanto alimenticios, físicos, emocionales, que las personas debemos tener. Bueno, esta semana, eh, justo esta semana, me encontré en las redes una técnica que utilizan los japoneses y coincide con algo que yo lo vengo haciendo ya mucho tiempo atrás. Esta técnica se llama Kaizen. Kai significa cambio y Zen significa bueno, para mejor. Entonces, esto se populariza en Japón, o más bien dicho, después de la Segunda Guerra Mundial, y Toyota es una de las empresas que pone y aplica este sistema utilizando esta técnica, la técnica del Kaizen, que significa mejora continua. Y esto quiere decir que en vez de buscar cambios grandes y drásticos, se hacen ajustes pequeños de manera constante. Entonces, ¿qué era lo que yo hacía cuando recién comenzaba a hacer mis sesiones de coaching? Le decía a la gente, vamos a plantearnos una meta. Y no importa qué tan grande sea tu meta. Por ejemplo, tú quieres llegar a ganar $1.000.000, perfecto. Pero cuando tú te planteas una meta de $1.000.000 y tienes una tienda que te genera $500 al mes o $1.000 al mes, va a ser imposible que con esa tienda llegues allá. Entonces, ¿cuál era mi planteamiento? Y tiene mucho que ver con esto. Era crear mini metas. ¿Sí? Entonces, el segundo principio de Kaizen dice pequeños pasos. Entonces, hacer algo pequeño para que conforme vayas avanzando, llegues a lo grande. Entonces, tú tienes una tienda en la que estás facturando $1.000 al mes. No vas a llegar nunca a llegar al $1.000.000 si sigues con eso. Pero te pones la meta de hacer que tu tienda se convierta en mini mercado. Pero Eso sí puede. cómo hacer que la gente, tú hablas que la gente tiene en la mente, ¿no? ¿Cómo hacer y cómo plasmarle a la gente qué es lo que puede hacer? ¿De qué manera? ¿De qué forma? ¿Cuál es la situación en la que la gente puede llegar a obtener estas metas? ¿Y Claro, de qué forma? Porque, porque muchas de las veces lo que nos sucede es que si es que pensamos que podemos hacerlo de hoy para mañana, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando llega la frustración de que no es en el tiempo exacto que nosotros queremos? y esa es la razón, es que te planteas la meta demasiado grande y lo que tienes que plantearte es metas chiquititas, por eso les llamaba mini metas. Entonces tú consigues una meta pequeñita, cuando pasas esa, pasas a la segunda, de la segunda a la tercera y a la cuarta. Entonces, otro de los principios de esta técnica Kaizen es que tienes que eliminar los desperdicios, o sea, tienes que fijarte qué actividades no generan valor en tu vida y eliminarlas. ¿Sí? Cada persona busca una manera de mejorar. Ese es otro de los principios. Tienes que ver la forma en la que tú puedes mejorar, no solamente tu aspecto físico de salud, que es el más importante, porque si una persona enferma va a ser imposible que genere o que pueda producir al máximo y que pueda hacer que sus metas se concreten. Entonces, te orientas de esta manera al proceso. Por eso decía en un principio, no te interesa el resultado final, no te interesa este rato llegar al millón. Esa es tu meta, pero tienes que ir caminando para eso. Para llegar allá, tienes que cambiar de hábitos. Por ejemplo, tienes que caminar. Desde mi punto de vista, la caminata es la mejor. Y está demostrado que caminar 10.000 pasos diarios mejora al 100% tu salud. Si tú tienes algo de sobrepeso, eso te va a ayudar. Pero lo más importante es que tu mente está despejada. Y si tu mente está despejada, vas a poder tener ideas para tu negocio. Vas a poder hacer que tu negocio crezca. Entonces, en el ejemplo que ponía, que es uno de ellos,
es el mini mercado. Ahora ya tienes una tiendita, ahora te vas al mini mercado y estableces esa mini meta. Dices, de aquí a un año voy a hacer que este mini mercado me genere $3,000 al mes. ¿Cierto? Entonces, yo ya tengo este mini mercado que me está generando $3,000 al mes y ha llegado el año. Es hora de festejar porque ya conseguí mi primera mini meta. La siguiente meta, ¿cuál será? Posiblemente poner una sucursal. Esa sucursal, tú dices, va a generarme otros $3,000. Ya tengo 6,000 en el segundo año. Esto no es fácil. No lo estoy diciendo como porque, wow, o sea, no. Toma tiempo. Todo lo que tú quieres conseguir en la vida toma tiempo. Entonces, cuando tú te planteas estas mini metas, cuando menos, el rato que menos te des cuenta, has llegado a la grande. Entonces tú llegas a tener ya 7 sucursales y cada una te produce 3,000, ya estamos hablando de $21,000. Y viene alguien y te dice, te compro la franquicia para otro país. Bingo. En ese instante ya estás dentro del camino del $1,000,000. Y eso te puede tomar 5 años. Eso te puede tomar 10. Ya depende de cada uno. Y sobre todo depende de la disciplina. Javier, ¿Sí? yo te hago otra consulta y vamos eh, saludando también a la gente que se está uniendo, a Oscar, a José, que ya se encuentran también con nosotros. Vamos ahondando un poco más. ¿Tú crees que la situación económica que sufren las personas es por un bloqueo mental? Como dicen, el que nació pobre eh, va a morir pobre. Perfecto. Eso que acabas de decir es genial porque es parte del crecimiento de cada persona. Tú no tienes la culpa de haber nacido en un país pobre, en un barrio pobre. Eso es absolutamente cierto, de manera consciente. Si hablamos ya de manera inconsciente, nos vamos a otro tema. Pero de manera consciente, tú no tienes la culpa de haber nacido ahí, pero sí eres responsable de salir de ahí. Y esa es, por ejemplo, la razón por la que nuestros países latinoamericanos viven en crisis, porque se quedan ahí. Yo, pobrecito, nací en el barrio más pobre. Yo, pobrecito, nací en el país más pobre. Y es echarle la culpa a todo el mundo, pero nunca hacerse responsables de lo que les toca. Y si tú te lees, hay algunos libros en los que tú puedes leer la historia de la gente que más éxito ha tenido en la vida. Esa gente es la que decidió hacerse responsable de su vida. Y salieron de los barrios más pobres y llegaron a ser la gente más rica que gobierna y dirige naciones. Entonces, el tema pasa por ahí. No es tu culpa, pero sí es tu responsabilidad. Ahora, para poder hacerte cargo tienes que romper todas esas creencias y paradigmas que fueron instaladas en ti desde el día que empezaste a hablar. Inclusive antes, porque ya escuchabas mientras eras niño la conversación que había de tu padre con tu madre, de los familiares, de los amigos, que casi siempre fue negativa, que casi siempre fue echándole la culpa al resto de sus errores. Imagínate, aquí se me viene algo interesante. Cuando eras niño, en nuestros países, no puedo hablar de otros países del exterior, pero se acostumbraba que cuando el niño se caía y se golpeaba, por ejemplo, con la mesa, la mamá decía, mesa tonta, y le golpeaba a la mesa. Entonces ahí estaba empezando ya a poner una creencia absurda en el niño. El culpable de que él se lastime era la mesa. Entonces esas son las creencias y hay muchísimos paradigmas que fueron instalados en nosotros desde que éramos niños. Por eso lo que tú estás diciendo, que la gente no sale de la pobreza porque está estancada en eso. Son sus pensamientos los que les tienen trabados y no les dejan avanzar. Y eso sí se puede resolver. Ok, entonces, pero también con base a esto podemos influir que, por ejemplo, que
lo que sucede en Ecuador, por ejemplo. Todo le echamos la culpa al gobierno. Sabemos que el gobierno en sí tienen sus mañas, ¿no es cierto? Pero ¿a qué tan punto llegamos a que le votamos nuestros problemas, por ejemplo, a la presidencia de la República, al dueño de los comercios, a la gente que prosperó de cierta manera? Porque muchas de las veces decimos, o nos dicen, ¿no? Estudia para que trabajes en algo bueno, y no nos alimentan a decir, estudia para que tengas algo bueno, ¿no? Es que sí, lastimosamente la educación es más que la promoción del conocimiento, es la formación de esclavos. Gente que agacha la cabeza y que diga sí a todo lo que alguien diga. Entonces, ese es el gran problema de Latinoamérica. No cuestionamos nada. Seguimos como borregos todo. Y por eso abusan de nosotros. Pero, y eso es hablando ya de cómo la gente no se libera, ¿no? Pero esto, esto de echarle la culpa al gobierno, esto de echarle la culpa al empresario, esto de echarle la culpa a los países grandes, es parte de esas creencias. Es porque no nos enseñaron a hacernos responsables. Es que desde la escuela deberían enseñarnos a hacernos responsables de nuestros actos. Pero lo único que nos enseñan son los derechos. Tú tienes derecho a esto, a esto, a esto, a esto, pero jamás te dicen tú tienes la responsabilidad de ganarte ese derecho. Tú eres responsable de tu vida. Por eso es que siempre le estamos echando la culpa a otros. Entonces, que quiebra el negocio, es culpa de los chinos que trajeron mercadería más barata que la mía. No, no es culpa de ellos. Es que tú no tienes la visión suficiente para cambiar de negocio. A mí me pasó algo, me gustaría contarles de este ejemplo, porque pues mi primera profesión es ingeniero. Uh-huh. Y en una entidad de aquí del país, alguna vez a mí me llamaron a revisar unos equipos. Esos equipos llevaban algunos años dañados, e inclusive se habían llevado la tarjeta que hacía funcionar uno de ellos, por temas políticos. Entonces me decían, venga a ver, pero le decimos que nadie ha podido solucionarlo. Entonces dije, ok, yo voy. Cuando yo llego, les digo, sí puedo solucionarlo. Ok. Me dijeron, no, eso no, bueno, no pasa nada, yo me encargo. Si no lo soluciono, pues no me pagan y no pasa nada. Recuerdo que solucioné ese problema. Tenía conmigo, tenía técnicos de muy alto nivel, profesionales de muy alto nivel, que nos colaborábamos en varias áreas y resolvimos el problema. A partir de eso, como nadie más podía trabajar con esos equipos, me quedé alguna temporada, bastantes años. Llega el gobierno de la RC y cambian la contratación pública. Entonces, empiezan a hacer este tema del portal de compras públicas y en ese instante yo ya no pude participar. ¿Por qué? Porque cuando reviso las bases estaban hechas para que determinada empresa consiga eso. Como yo ya había arreglado las máquinas, como yo ya las puse a nivel, como estaban 100% funcionando, pues ya era fácil para los que sea, para los que vean. La condición que ponían ahí era que tú tenías que ser importador de los equipos para que puedas darles mantenimiento. Obviamente yo no podía, me sacaron. Yo en vez de ponerme a llorar, en vez de ponerme a sufrir, lo que hice es dedicarme a otras cosas. Entonces fui a contratar en otras empresas, pero finalmente después de eso me di cuenta de que ya no quería seguir ejerciendo la profesión. Y fue esa situación la que me sacó de la profesión. Entonces yo dije, no quiero este mundo en el que hay coimas, en el que hay que ser sinvergüenza para poder conseguir un contrato, en el que hay que negociar, eso no me gusta. Entonces me retiré y empecé a dedicarme a eso que hago ahora, que es lo que me apasiona
Y es en donde no tengo que conversar ni con ningún gobierno, ni con ninguna entidad pública, porque lo hago de manera absolutamente privada. ¿Sí? Entonces, ¿qué Javi, pasó ahí? Yo no me destruí porque me quitaron ese trabajo en el que llevaba mucho tiempo. claro. Más bien me construí. Aquí tenemos una primera pregunta. Nos dice, ¿cuál es el primer consejo que nos das para poder salir adelante? Cambiar esta forma de pensar, hacerte responsable de tu vida, no importa donde quiera que estés, hazte responsable, deja de tener el papel de la víctima, solamente así vas a poder aplicar esta técnica en la que tú vas a poder llegar a alcanzar tus metas formándote mini metas o pasos pequeñitos para llegar allá. Pero tienes que cambiar tu forma de pensar. Tienes que cambiar la percepción que tú tienes del mundo. Solamente así vas a poder lograr el éxito. Y todos lo pueden hacer. Imagínate tú que la historia nos cuenta que la gente más pobre, la gente más miserable, es la que gobierna hoy día el mundo. La necesidad les llevó allá, porque se hicieron responsables de su vida y porque decidieron no quedarse ahí. Javi, con base a esto, viene a mi memoria, a mí me gustan mucho las películas mexicanas, ¿no? Y hay una que se llama, no sé si es que tú has podido ver, se llama Nosotros los Nobles. Son de unos muy Sí, buenos actores, en donde él da una frase muy, muy bonita, ¿no? En donde nunca los padres pudieron enseñarles a sus hijos eh, cómo cosechar, cómo hacer dinero, ¿no? Entonces él decía, esto va, si es que yo no les enseño, llega un momento en donde él dice, yo, si yo no les enseño en este momento, va a ser abuelo rico, eh, hijo rico y nieto pobre. absoluto, absoluto. Y les Hay recomiendo una, para que podamos ver esa película, es muy buena, es Nosotros los Nobles, es mexicana, es muy, muy, muy buena. sí, tal cual hay una historia que circula en redes sociales de un multimillonario árabe que hacía esta comparación. Sí, él decía, yo arranqué en camello eh, y terminé en un Mercedes-Benz. Mi hijo se va a comer el Mercedes y mi nieto va a volver a tener que arrancar en camello. Y hay otra que me parece muy graciosa que está en las redes, así mismo en TikTok, el abuelo que deja escrito la herencia y les dice a los nietos que busquen en medio de la casa, pero para eso tienen que botar la casa, que ahí Ah, sí, está sí, el lo vi. tesoro escondido. No sé si lo has visto, Sí, es sí, sí, sí. genial. Y cuando ellos queman la casa, desaparecen la casa, abren el cofre, les dice, Comiencen les desde toca cero. trabajar No les dejo nada. porque no hay nada. Ujú. Y es una buena forma de educar, es decir, los padres tienen que enseñarles a los hijos a crecer solos, Y yo creo que eso ha a pasado, depender. pasa mucho también en los países latinos o hispanos, que por eso tienen o tenemos esa mentalidad de, de, de la herencia como tal, ¿no? Y pelear por la Claro, herencia, pelear por situaciones que ni siquiera vas a poder disfrutar. es que son cosas que ni siquiera las trabajaste, es una herencia. Y está bien que recibas la herencia, pero lo que no está bien es que estés peleando a expensas de esa herencia. Y eso es porque no supieron educar a los hijos. ¿Sí? Yo en mi consulta, y es triste decirlo, pero acá hay gente de 50, 60 años que vienen a la consulta y la mamá, que es una abuelita ya de 70 años, paga la consulta y le tiene en su casa y les da la comida y les da todo. Y eso se ve muy frecuente acá. Es un tema de sobreprotección y de cultura también. Para mis hijos todo, hay que cuidarles y no es así. No, no. ¿Cuál es el Cada uno tiene que segundo, aprender a educarse. cuál es el segundo consejo que tú le das a la gente? Que vivan, que vivan intensamente, que
renuncien a todo lo que les puede causar daño y abracen todo lo que les haga felices, inclusive un segundo. Siempre y cuando eso que te haga feliz también proporcione felicidad al mundo. Porque si para alguna persona entender que tu felicidad es la destrucción del otro, no sirve. Entonces vivir intensamente, cumplir tus sueños, no preguntarle a nadie por tus sueños, no pedirle permiso a nadie por cumplir tus sueños, conseguirlos, hacerte responsable y plantearte esta técnica del Kaizen, paso a paso, para llegar a donde tú quieres. Jamás vas a ver un escalador en montañas que a la primera llegue a la cima. Antes de llegar a la cima, se revolcó muchísimas veces en los primeros 20 metros. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, antes de que se me pase, mira, esta técnica, por ejemplo, esta técnica para perder peso, ¿no? Todos sabemos que el consumo excesivo de carbohidratos te produce un exceso de insulina, de glucosa, que hace que se produzca más insulina, y eso hace que te engordes, porque se va almacenando grasa en la célula y se va dispersando por el cuerpo. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Tú dices, yo no puedo dejar de comer porque estoy acostumbrado a comer 3 panes diarios. ¿La meta cuál es? La meta es dejar de comer los 3 panes y no comer ni un solo pan. ¿Eso lo puedes hacer? No. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Bajarle a 2. Ir contando. Cuando tú ya tengas la capacidad de comer solo 2 panes, ok, bajo a 1. Cuando tú tienes la capacidad de comer solo un pan, come la mitad. Y así vas modificando tu cerebro. Así vas modificando tus células, porque aprendemos a través de eso. Como somos una comunidad de células, cada acción que tú hagas y la conviertas en hábito va quedándose en el cuerpo, ¿sí? Va quedándose en la mente. Entonces, comes medio pan. Cuando tú estás listo, ya no comes ni un solo pan. Y yo te apuesto y te firmo, notarizado, donde quiera, que dejas de comer pan. Y es que a mí me resultó muchísimo con mis terapias para bajar de peso. Conseguía que la gente baje de peso haciendo esto, las mini metas. En mi profesión lo hice tal cual. Cuando estudié hipnosis, cuando estudié PNL, lo iba haciendo poquito a poquito, ¿sí? Y llegué mucho más rápido que el resto de mis colegas. Porque mientras el resto estaban estudiando la forma de hacer hipnosis instantánea, yo ya la estaba haciendo. ¿Por qué? Porque me dediqué a eso, a ir pasito a pasito. No quise llegar a la meta sin antes ir comiéndome pasito a pasito cada uno de los libros y los cursos que iba recibiendo. Por ejemplo, Javi, para poder crear una, un hábito alimenticio para una semana, coméntanos, ¿qué es lo que podemos hacer? O sea, ¿qué nos recomiendas para poder generar el primer hábito durante la primera semana? Porque la primera semana es la más dura. Es que es la más complicada. Sí. Para poder tener una vida saludable, primero, mastica bien. Porque ahí consigues 2 cosas. Primero, que trabaje tu cerebro a través de tus papilas gustativas y sepa cuántas calorías tienes que consumir, primero. Segundo, el enfoque. Si tú te dedicas a comer lento, muy lento, pausado y solo a comer, no a ver la televisión, no a conversar, solo a comer, te enfocas en tu alimento, ya tienes el primer paso, el más importante. Después, yo estoy acostumbrado a comer, digamos, un cerro de arroz. En Latinoamérica es así. Yo no sé, en Estados Unidos, según lo que he podido observar de gente con la que he conversado, no comen mucho arroz. Pero nosotros acá en Latinoamérica tiene que haber el volcán de arroz, ¿cierto? Y la proteína poco y la ensalada poco. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Bajarle la primera semana, decir, voy a comer arroz, pero ya no voy a comer el cerro, voy a comer la mitad del cerro. ¿Sí? Si sigues con ganas, porque no es que tengas hambre, sino es deseo, no pasa nada, te levantas y coges y pones un poquito, pero vas observando. Entonces, a lo mejor te comes solo un cuarto del cerro. Perdón, a lo mejor dejas un cuarto del cerro y te comes el resto del cerro, ¿sí?
del arroz. Y la ensalada, el arroz, perdón, la ensalada y la carne, la proteína, las mantienes del mismo tamaño, no pasa nada. Conforme tú vas bajando las siguientes semanas las porciones de arroz, vas aumentando la proteína. En algún momento vas a tener más proteínas, vas a tener seguido vegetales o ensaladas y en una porción más pequeña el arroz o los carbohidratos. Y de esa manera vas a conseguir el éxito. En algún momento dices, yo quiero que todo mejore al 100%, dejas el carbohidrato y te ocupas de comer proteína y ensalada. Porque en la ensalada también hay algo de carbohidrato. ¿Sí? Me refiero al arroz. El carbohidrato. El arroz es un carbohidrato. Me refiero a que en las ensaladas también hay carbohidrato que puede suplir el arroz. ¿Sí? ¿Qué Entonces, podemos hacer para suplir el arroz? Porque yo he visto que existe el arroz el arroz integral. integral, hay ciertas cosas, inclusive hay esto de la avena que se puede incluir dentro de la parte alimenticia, o si es que ya no comes arroz, comes papas, ¿hasta qué tan saludable o conve- eh, puede llegar a ser, convenioso puede ser? Es que, yo te decía, con esta técnica tú lo que vas bajando es la porción de arroz hasta cuando te quedes en la que te conviene, en la que ya no te afecte. Por ejemplo, cuando comes mucho arroz, lo primero que viene es el sueño. Empiezas a sentirte decaído porque tus niveles de glucosa se han elevado demasiado. Entonces empiezas a tener sueño. ¿Qué es lo que haces? Vas bajándole, hasta cuando ya no tengas esa sensación. Porque si tú comes proteína y ensalada, tu cuerpo está recibiendo alimento, está recibiendo energía. Si tú comes más arroz, no estás recibiendo energía, estás recibiendo picos de glucosa. Y eso te enferma. Entonces tú vas bajando. Yo jamás les digo dejen de por vida nada, porque yo tampoco lo hago. ¿Sí? Pero sí les digo bajen la porción y luego empiecen a escuchar a su organismo para ver qué es lo que a su organismo les hace bien. Yo no estoy de acuerdo, yo estoy completamente en contra en el tema de las porciones. ¿Sí? Los nutricionistas te hablan de porciones. No, eso es estresante. Yo digo, escúchale a tu cuerpo, aprende a escucharle a tu cuerpo. Entonces, con esta técnica, tú lo escuchas a tu cuerpo. ¿Y qué va a pasar? Con el tiempo va a haber más claridad mental, más energía y sobre todo salud. Claro. Am, conforme a esto, Javier, ¿qué otro tip nos puedes dar? ¿O qué otro consejo también nos puedes dar? Ya estamos en el tercer consejo, vamos al cuarto. Aléjate de esas actividades que no son productivas y te hacen daño. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, yo ya deben ser 30 años que saqué el televisor de mi habitación. Recuerdo que saqué el televisor, me había comprado un televisor pequeño en esa época. No había lo que hay hoy día, los plasmas y tal. Y lo saqué y fui y lo vendí. Desde esa época nunca más volví a tener un televisor en mi habitación. Y a veces cuando llego a un hotel, hay estos televisores grandotes, voy y los desconecto. ¿Sí? Porque la habitación es solamente para dormir. Entonces, el televisor era una distracción para mí. Además de que me afectaba la radiación, porque no podía dormir bien. Entonces, ahora mi habitación es solo para dormir. Mi cuarto es completamente oscuro y duermo muy bien. Entonces, quita las distracciones, cosas que no te sirven para ser más productivo, para ser más saludable. Tienes el hábito de ir toditos los días cuando sales de tu oficina a chupar helado, bueno, eso no te está haciendo bien. Reemplace ese hábito malo por uno mejor. Y ves que no vas a dejar de tomar helado porque lo vas a tomar los fines de semana. Pero es un hábito que te está quitando. Si eres joven, tienes 20 años y lo único que haces es ir en Latinoamérica, sobre todo, a estar parado en la esquina todas las noches con los amigos, fumando, tomando licor, quita ese hábito por uno bueno.
conviértete en una persona de éxito. En vez de ir hasta toda la esquina, lee, instrúyete, aprende, conoce, investiga. Yo recuerdo que hace algunos años pasó algo interesante con un amigo mío, que nos encontramos con otro amigo del colegio. Este amigo del colegio era un empresario ya que tenía, en esa época ya tenía 3 edificios. Y mi amigo le pregunta y dice, ¿cómo? A ver, cuéntame, ¿cómo es que tú llegas a tener ya tanto dinero? Tenemos la misma edad, estudiamos en el mismo colegio, sabemos lo mismo aparentemente. Y él le contestó, mira, mientras ustedes estaban en la discoteca, en las farras, en las fiestas, yo estaba trabajando, yo estaba aprendiendo, yo estaba adquiriendo conocimiento. Todos esos años que tú has perdido, yo los gané. Simple, elimina hábitos nocivos de tu vida. La Sí, clave del éxito está en eso. hay estudios, Javier, que dicen, conforme a eso, ¿no? Sobre la conducta social, ¿no es cierto? En el que dicen, bueno, encierran en un solo cuarto a 4 personas, 3 de ellas nunca leen, ¿ya? Y enseñan, y la cuarta persona es la que lee, ¿no es cierto? Entonces, ahí va a llegar a un punto de que o las 3 personas comienzan a adquirir el hábito de la una persona a leer, o comienza el hábito de que la una persona se acopla a los otros 3 que nunca leen y van a ser ya no 3, sino 4. ¿Qué opinas sobre eso? Yo opino que el ejemplo es todo lo que te va a llevar a conseguir el éxito. O sea, que te vean sentado leyendo un libro no quiere decir que eres una persona de absoluto éxito, pero que te vean teniendo resultados y te preguntan de dónde conseguiste esos resultados y tú respondas, es que yo leo 4 libros al mes y cada uno de sus libros representan instrucción financiera, motivación y esta es mi línea, ahí sí probablemente esa persona comience a leer. Pero hay muchísimos aspectos que habría que considerar. Claro, pero o sea, solamente fue un caso hipotético la cuestión de leer. Yo creo que es a lo que voy es un poco más profundo, que es la sociedad en el entorno en el cual estamos viviendo como tal. Es que ahí sucede algo. Y nuestras sociedades actúan como borregos. Por eso al principio decía que tienes que aprender a cuestionar todo. Entonces, si la mayoría se pone esa vacuna, creen que está bien y el resto le siguen, pero hay uno que va a decir no. Es difícil que la gente, es difícil que la gente acepte lo que ese uno que va en dirección contraria sea seguido. Es muy complicado, porque Ujú. todos van a donde va el rebaño. Ese rebaño fue enseñado, fue adiestrado para que cumpla órdenes. Por eso, mientras no cambiemos el sistema de educación, vamos a seguir actuando así. Entonces, es complicado que le sigan al que va en dirección o contraria. Esa es la famosa oveja negra. ¿Sí? Que nos decían Es en la como casa, ¿no? cuando... En la casa nos decían, Claro, eres la o oveja negra. Pero sea, a veces todo el mundo, sigue siendo algo bueno ser a veces la oveja negra, porque es como el loco, ¿no? La gente dice, esa persona es un loco, está loco porque hace ciertas cosas, que no hace lo mismo que el resto. Y al último sale triunfador, el loco, porque no siguió un estándar. claro, es que los genios más grandes de la historia fueron eso, fueron ovejas negras. ¿Sí? Eso es lo que fueron. Y el mundo estuvo en contra. Y sus teorías no estuvieron validadas hasta cuando se murieron. Ujú. ¿Sí? Es lo que sucede. Y es lo que hay que cambiar. Hay que cuestionarlo todo. Cuando yo era niño, alguna vez llego a la casa y le pido a papá ayuda para hacer un ejercicio de matemáticas.
y me empieza a enseñar, pero me enseña de una manera diferente y le digo, no, es que el profesor me dijo que es así. Entonces la respuesta de él fue clarísima, yo la recuerdo. O sea que si el profesor es pendejo, tú vas a seguir siendo pendejo como él. Tienes que aprender a resolver de varias formas un mismo conflicto. Esa fue la enseñanza. No te quedes jamás con lo que ves, con lo que escuchas, con lo que te dicen, así sea la autoridad. Tienes que cuestionar todo, tienes que aprender varias formas. Y a partir de ese momento mi vida fue así. Y claro, me trajo muchos conflictos porque yo siempre estuve cuestionándolo todo. Y a eso le llamaban rebeldía. Y no, no era rebeldía, era libertad. Era esa condición que yo tuve desde el principio de ser libre y no acogerme a lo que el resto hace. Estudia, consigue un trabajo Pero eso no y tiene nada queda que ver la libre. libertad con el libertinaje que también nos han No, vendido, no, ¿no? no, no, Eso el es distinto. libertinaje es otra cosa, diferente. O sea, mira, vamos a tocar esto, es un poco delicado. ¿Qué es lo que sucede hoy día con el tema de la motivación y con lo que hacen muchos psicólogas sobre todo? A la mujer que está casada le dice, tienes que cumplir tus sueños, tus metas, tienes que empoderarte, mujer. Entonces, ¿qué hace la mujer que entendió mal esto? Porque lo entendió desde el ego. Lo que hace es empezar a vivir desde el libertinaje. Entonces, deja abandonados sus hijos, se larga bien lejos o desaparece hasta la madrugada. Y no, pues yo estoy viviendo mi vida. Y eso no está bien. Pero conforme a esto, Amarse, Javi, yo no sé si es que pudiste ver cómo desde el feminismo como tal, ¿no? Desde el feminismo como tal, hacia las declaraciones de un excelente deportista, ¿no? Llamado el Chicharito, mexicano, sobre las declaraciones que él dio sobre la mujer, y yo no lo veo como algo machista, ¿no? Sino lo veo como que el hombre también ha dejado de ese lado el rol como tal, ¿no? El permitir o el permitirse dejarse influenciar por ejemplo, del 50-50, de que las mujeres facturan y todo ese tipo de cosas, ¿no? El Chicharito entró en un conflicto tan grande ahora para el grupo feminista, en el cual él decía que las mujeres piden algo en el hombre que sea el proveedor, que sea el que resuelva y todo ese tipo de cosas, pero que cuando a la mujer se le pide que ayude también en la casa, ya no lo quiere hacer en este momento. Entonces él le decía, es interesante, ¿no? Entonces, ¿qué piensas tú sobre esta situación? Ya que nos centramos un poco sobre este tema. es que lo que pasa es que existen ramas del feminismo, ¿sí? Y hay una que es terrible, está guiada por intereses políticos y económicos de control, que es la que ha hecho que algunas mujeres piensen de esa manera y que solamente estén dispuestas a defender su feminismo cuando les conviene. Cuando no les conviene, ya no. Pero hay otra rama de la mujer que defiende el feminismo que está bien, ¿no? Defiende sus derechos, sus actitudes, sus aptitudes, y está perfecto. Pero para mí, básicamente, desde la visión espiritual, desde la visión de filosofía de vida, para mí cada especie que habita este planeta vino no para competir, sino para colaborar. Y en el instante en el que empezamos a competir con la mujer, ya no estamos haciendo bien nada. Estamos haciendo y cometiendo el mismo error que ha cometido la humanidad desde que pisó, o no desde que pisó, sino los últimos 100 o 150 años. Empezamos a destruir la naturaleza y así nos estamos destruyendo nosotros, porque no entendemos que venimos a colaborar. Entonces, el hombre colabora con la mujer y la mujer colabora con el hombre en diferentes aspectos. ¿Sí? Para que se dé la procreación, la mujer pone el vientre, el hombre pone la semilla. Eso es colaborar. Pero cuando tú escuchas mujeres que dicen, no necesitamos de los hombres, bueno, ella o esa persona que piensa así
está equivocado. Está viviendo desde el ego, ese que destruye. ¿Sí? Entonces, eso es lo que está destruyendo a la sociedad. Mira, nosotros al momento hemos destruido más del 50% de las especies del planeta, porque no entendemos que vinimos a colaborar. Y eso puede provocar un caos a corto plazo o a largo plazo. De hecho, ya estamos viendo muchas cosas. Y es porque no entendimos que vinimos a colaborar. Entonces, el hombre y la mujer vinieron a colaborarse, positivo o negativo, macho, hembra. ¿Sí? En el caso, por ejemplo, de la terapia energética, cuando uno solo la hace, funciona muy bien. Pero cuando la haces con una mujer terapeuta, es increíblemente hermoso porque se cierra un circuito. Se cierra un circuito. ¿Cuándo podemos hacer una en vivo? Cuando tengas una sesión para poder hacerla en vivo, para que la gente más o menos vaya viendo cuál es el proceso, eh, qué es lo que vamos a conseguir, qué es lo que va a conseguir esa persona, el momento de curar, de poder sanar, de poder restituirse. A cualquier persona igual que desee puede escribirle, puede contactarle a Marlon Javier. Él en este momento va a dar sus datos para que puedan escribirle, hacerles consultas más a fondo para que puedan contactarse con él. Marlon. Perfecto. Aquí por TikTok, coach Marlon Javier Espinosa. En Instagram soy Marlon Javier. También me pueden buscar en Facebook de la misma manera y me pueden buscar también en Vivir en Plenitud, Ecuador. Vivir en Plenitud. Es el centro en el que trabajamos haciendo las terapias complementarias y alternativas. O al 0984 79 1088 con el 593 por delante, que es el código del Ecuador. Obviamente el que indique que nos vio a través de esta charla, a través de la página del migrante, Javier podrá hacer algún tipo de descuento, porque también puede hacerlo online, ¿no? Las terapias. Absoluto, absoluto. Muchas gracias por esa acotación. Sí, cualquier terapia que nosotros o que tú necesites, la podemos hacer a distancia también. Solamente te comunicas con nosotros y me dices estoy en tal lugar y lo hacemos. ¿Qué tipo de terapias haces, Javier? A ver, nosotros hacemos desde hipnosis para encontrar la causa de tu problema hasta quiropraxia cuando es presencial. Cuando tienes algún problema de columna, te dirijo los ejercicios que vas a hacer en tiempo real mientras estamos conversando. Porque hay ejercicios que también te van a servir. ¿Sí? Ok. Siempre las terapias mías, las terapias de nosotros en el centro, van a encargarse de encontrar la causa. Mira, esto es importante. Es lo que yo descubrí en todos estos años. Si tú no descubres la causa, y la causa casi siempre es emocional, no consigues nada. Una vez que consigues resolver la causa, empiezas a tratar la enfermedad física. Cuando tú has tratado las dos, el alma está en paz. Entonces yo a eso le llamé trilogía del bienestar. Sí, hablamos hablamos la vez anterior sobre la trilogía. Y también eso tiene que ver mucho, ¿no? Muchas de las personas cuando estamos enfermos vamos directamente a donde donde el médico para que nos aplaque, porque no nos cura, nos aplaque el dolor, el malestar. Pero yo creo que también hay que sanar la parte espiritual, la parte interna, ¿no? Porque de nada vale irnos al doctor. Mira, es que ahí hay un error en la medicina alopática y el error es que se enfocan solamente en el problema, pero no en la causa. Y peor que esto es no entender que el cuerpo humano es un conjunto de sistemas y que cuando falla el sistema A, el sistema Z responde y también puede fallar. Entonces, cuando tú haces o cuando tú quieres realmente obtener el bienestar, tienes que hacer una terapia integral, si no, no sirve. Entonces, ¿qué es lo que haces? Vas donde el médico te hace el diagnóstico,
y digamos que te manda medicina. Esa medicina tiene que ser solo temporal. Ahí es donde entra la integración que hacemos nosotros. ¿Sí? Entonces, mientras él te está tratando, nosotros complementamos ese tratamiento con plantas, con biomagnetismo, con emociones, porque encontramos la causa, y así tú sí vas a encontrar solución permanente. Entonces, ahí ya no te comes el cuento de que tu enfermedad es eterna. ¿Sí? Allá no te comes el cuento de que no hay solución para lo que tú tienes. Allá no te comes el cuento de que te vas a morir por esa enfermedad. Ahí entiendes que te vas a morir cuando te tengas que morir, pero no de enfermedad. Tu muerte tiene que ser natural. Entonces, tienes que buscar esta forma de complementar, y es lo que ofrezco yo, y es lo que ofrecemos en el centro. Pero, Emociones. por ejemplo, uno de los consejos y los hábitos que estamos hablando, que debe ser ahora el siguiente punto, me imagino yo, es el ejercicio, ¿no es cierto? Para la gente que hace ejercicio y llega con dolores musculares, ¿cuál es el tratamiento como tal? Para la gente que hace ejercicio y tiene dolores. Musculares, o claro, cuando hace mucho espalda, mucho Ya, piernas. lo que, claro, lo que sucede ahí es principal. Alguien que hace ejercicio difícilmente está enfermo, pero cuando tú empiezas a hacer ejercicio, después de haber descansado por mucho tiempo, va a haber dolor, porque se rompen las fibras musculares. Pero cuando tú exageras en el ejercicio también, entonces, sí tengo pacientes que llegan a la consulta con dolor. ¿Pero qué hizo? No, nada, solo fui al gimnasio, pero no exageró. No, no, lo mismo es siempre mentira. Exageraron. Porque es que quieren competir con el resto. Y en esa competencia terminan dañando el cuerpo. Entonces no es sano ir a los extremos. En ningún sentido. Ni dejar de hacer ejercicio, ni hacer ejercicio exageradamente, porque cualquiera de los dos te va a dañar. Ahora, cuando llegas con un problema de dolor muscular, lo que hacemos es, primero que nada, enseñarte a respirar. Después viene un masaje que va mezclado con electropuntura, que en algún momento podemos hacer en vivo una sesión de estas también, como me decías hace un rato. Entonces activamos la circulación sanguínea, y al activar la circulación sanguínea hay más oxígeno. Al haber más oxígeno se produce desinflamación. ¿Sí? Entonces ahí hay que hacerle entender a la gente de que está exagerando, y hay que ver cuál es la razón por la que exagera. ¿Sí? Hay muchas personas que exageran el ejercicio por competencia, hay otros que exageran porque es la única manera de alejarse de los problemas que tienen, ¿sí? Y se quedan en el gimnasio 2, 3 horas y ya no les sirve de nada, pero se afectan porque no quieren llegar a casa, porque no quieren enfrentarse al mundo. Entonces hay muchísimas causas y hay que revisar cuál es la causa. Según tú, ¿cuánto es el tiempo necesario que uno tiene que estar haciendo ejercicio, tanto físico como mental? Mira, para mí, 10.000 pasos diarios son suficientes, complementados con 1 o 2 sesiones de potencia a la semana. Pensamiento, antes de acostarte, medita, pero aprende a meditar, porque meditar no es colocarse en posición de loto y evitar que haya pensamientos. Meditar es observar sin juzgar. Entonces, esa meditación te ayuda. Otra cosa que es importante, yo recomiendo hacer es acudir al campo. Si no puedes al campo, sácate los zapatos junto a una maceta, donde colocas la planta, coloca un cable de cobre pelado, envuélvete a la mano, al brazo o a la cintura y lo conectas. Ahí vas a hacer una descarga de protones y vas a recibir electrones. Eso te va a calmar. Si tienes un jardín, sácate los zapatos, camina en el jardín por unos 10, 15 minutos. Si puedes ir al campo, ve y abraza un árbol. Todas estas 3 cosas que te estoy diciendo tienen que ver con intercambio de protones y electrones. Cuando estás demasiado estresado, tu cuerpo se acidifica, es decir, la carga de protones es mayor. Cuando tú tocas un árbol, el árbol absorbe los protones y te entrega electrones. ¿Ok?
Am, Javier, este tema está muy interesante. ¿Cuál crees que sería el quinto eh, paso, el quinto consejo para poder mantener hábitos que nos ayuden y que se puedan cumplir? Oriéntate al proceso, no a los resultados. ¿Qué pasa con esto? Tienes que disfrutar, pues tienes que vivir. Entonces, hay un ejemplo que a mí me encanta poner y es, si tú tuvieras que viajar a otra ciudad y yo te doy a escoger entre dos buses, un bus va a ir a 120 kilómetros por hora y te va a llevar a tu destino. Y el otro bus va a viajar entre 80, 90, a veces 60, para llegar al mismo destino. ¿Cuál de los dos escoges? La mayoría de la gente que viene a buscar terapia dice el de 120 kilómetros. Digo, claro, te vas a perder toda la vista del viaje, te vas a perder toda la diversión que hay durante el viaje y no vas a disfrutar nada. A lo mejor ni llegues porque te vas a estrellar. Pero si tú escoges el bus que va a 80, vas a poder observar todo y vas a poder ir disfrutando paso a paso el proceso. Esa es la vida. Las metas son eso. Disfruta paso a paso, cada día. Enfócate en el proceso, no en los resultados. Quiero $1.000.000, pero primero voy a disfrutar cuando tenga mi cuenta llena de 100,000. Y voy a disfrutarlo a lo grande. Cuando la tenga en 200, también voy a hacer otro disfrute. Y así vas disfrutando más. Es decir, llegas a la meta cuando has conseguido cada una de estas mini metas, pero has disfrutado cada una de estas mini metas. Es decir, has disfrutado el proceso. Entonces, esa es la quinta parte de la que tú estás haciendo referencia. Claro, con El referencia proceso. a eso, el día de ayer yo estaba viendo también en TikTok, ¿no? Sobre una madre que lloraba, ¿no? Y decía, yo ya no sé cómo hacer con mi hijo adolescente, dice, yo ya no sé, eh, no puedo, antes lográbamos unir con nuestros padres eh, todo el tiempo, ahora ellos quieren saltarse el, el, el ritmo, o sea, quieren ir más rápido, cada vez más rápido, cada vez más rápido, que no están disfrutando el poder estar con sus padres, el poder convivir con sus padres, el convivir, el estar en la casa, ¿no? Entonces, ese también creo que cumple, ese rol también creo que cumple para nuestros hijos adolescentes. Es que eso va a depender también de la formación que diste a tus hijos. Si de por sí están viniendo a un mundo exageradamente acelerado, lleno de estrés y ocupado de conseguir dinero como sea. Ese es el mundo de hoy. Y desde chiquitos, para tú evitar tener que estarle cuidando, llevarle al parque, jugar con él o con ella, lo que hacías era darle el teléfono. Le metiste en ese mundo de manera muy, muy acelerada. Y hoy estás viendo las consecuencias. Ese es solo uno. ¿Sí? Hay personas que tratan niños y adolescentes que ya han escrito al respecto. Entonces, es responsabilidad del padre la guía que le dé desde el primer día que nace, inclusive desde cuando está en el vientre. Entonces, cuando se les va de las manos es porque algo pasó antes. Uh-huh. ¿Esto se puede corregir? Sí. Tienes que corregir tú. ¿Cuál ¿Cómo? es el ejemplo que les diste? ¿Sí? Tienes que empezar a replantearlo todo, pero con cariño, no a la fuerza. No puedes coger y quitarle y darle un palazo en la cabeza y quitarle el celular y decirle, ahora te quedas, ahora nos vamos todos a ir al parque. No, porque pues no. Ya tú creaste en él ese hábito desde que tenía 1 año, va a ser difícil que lo quites así de un golpe. Entonces tienes que aprender la mejor manera de hacer que este joven, este adolescente, empiece a compartir con familia, porque tú todavía no estás acostumbrado a eso. Uh-huh. Pero en cambio, si tú observas países como Japón, a los 15 años se van de la casa, y para el japonés lo único importante es el estudio.
el conseguir sus metas de dinero. Y eso ha creado el hecho de que lleguen a ser una sociedad tan tecnológica, tan avanzada, ha creado conflictos de familia. Hay mucho japonés que se suicida, hay muchos problemas. Llegaron a ser una nación muy rica, muy próspera, pero tienen muchos problemas también. Y este rato los están tratando de corregir. Entonces, es el hábito que se forma desde inicio. Allá es toda una sociedad que está enfocada solamente en conseguir el éxito del dinero, ¿sí? Y perdieron de vista algunas otras cosas que también son importantes, como por ejemplo la familia. Claro que sí. Estamos ya a pocos minutos ya de finalizar. Vamos con el sexto y séptimo eh, consejo. Cuando se trata de una organización, tienes que hacerle partícipe a todo el mundo de lo que estás haciendo si es parte de tu organización o si es tu proveedor de servicios. Tienes que hacerle parte y tiene que haber comunicación entre todos. Aquí es entonces en donde digo yo, inclusive con la sociedad tienes que ser colaborador, no competidor. Yo me di cuenta de esto cuando empecé a ver que yo ya llevo muchos años en esto y veo que inclusive muchas de las terapias que yo hacía ya las están haciendo hoy día. Muchos de los inclusive imágenes que yo las publiqué hace mucho tiempo veo que las están haciendo. Yo me di cuenta de que ninguno de los personajes que hacen lo mismo o parecido a lo que yo hago son mis competidores, pero me di cuenta de que sí son mis colaboradores. Entonces ahí entendí que no compito con nadie, ¿sí? Que solamente tengo colaboradores y colaboro. Entonces colaboro con el mundo y el mundo colabora conmigo. Esa es una mucho mejor visión para poder conseguir el éxito, inclusive con esta técnica Kaizen, ¿sí? Tú no compites con nadie ni contra nada, tú colaboras, ¿sí? Colaboras con el mundo, inclusive contigo mismo. ¿Cuál es Y el si tú, séptimo, cuál es el séptimo consejo, Javier? la preparación continua. Si tú quieres llegar a algún lado, tienes que estar siempre preparando, siempre practicando, siempre leyendo. Eh, si tú no puedes leer al menos un libro al mes, difícilmente vas a llegar lejos. Y si no puedes ver el libro, por lo menos escucha el podcast, ¿sí? Entonces, es importante entender esto. Claro. La lectura es básica y es de la lectura de la que tú obtienes mucho conocimiento. Y dentro de esta mejora continua está aprender a observar. Donde quiera que tú estés, observa todo, 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 todo. No dejes nada por fuera. Observa. ¿Sí? Tu calidad de vida va a mejorar en todos los sentidos. No necesariamente vas a llegar a ser multimillonario, pero sí vas a estar tranquilo. Con estos No 7 vas a estar. consejos, Javier, eh, ¿cuáles serían ya tus palabras finales? Eh, Invita a la gente para que te siga en tus redes sociales, que te hagan consultas ah, para tratar la siguiente vez de poderlo hacer un poco más práctico todo lo que tú haces para que las personas y nuestro público también puedan ir viendo que el cambio no solamente consiste en otra persona, sino el cambio debe comenzar desde uno mismo. Muy bien. Primero y siempre, toda la vida, gracias. Aquel que se dio el tiempo de estar un minuto, un segundo, 3 segundos, aquel que scrolleó y se fue, aquel que se quedó, muchas gracias. A ti, por tu espacio, muchísimas gracias. Eh, Enfócate en el proceso y conviértete en un colaborador, ya no un competidor. Más de una vez he podido trabajar con gente que está en el mundo de los deportes y cuando consigo que sean colaboradores, ya no competidores, se convierten en los primeros. Entonces, básico, enfócate en el proceso, haz que tu meta se convierta en una mini meta y muchas mini metas lleguen a la que tú quieres
es un paso que lo llaman los japoneses Kaizen, y conviértete en colaborador del mundo, para que el mundo colabore contigo. Listo, Javier. ¿Cuáles son tus redes sociales? Tu número telefónico, En nuevamente voy a Instagram, repetirlo. en Instagram soy soy Marlon Javier Espinosa. En TikTok, coach sanador Marlon Javier Espinosa. En Facebook soy soy Marlon Javier. Y mi número de teléfono de contacto es el 593 0984 79 10 88. Con mucho gusto atiendo sus consultas y les garantizo que vamos a descubrir la causa de sus problemas y los van a resolver. ¿Qué te parece si es que para la próxima también podríamos hacer un tipo de hipnosis? Sí, por supuesto. Porque el hipnosis no es como antes teníamos a Tony Camo, ¿no? De hacerle dormir y que haga de monito y haga la payasada, ¿no? Sino No. es mucho A ver, más adentro, ¿no? ahí sí hay una clara. La hipnosis que yo aprendí, de los maestros que yo aprendí, es diferente. No es un show, es una verdadera hipnosis clínica. Para mí, el hacerte comer una cebolla no me garantiza el éxito de nada, el hacerte dormir tampoco, porque una buena hipnosis consigue que tú estés consciente todo el tiempo y tú decides qué es lo mejor para ti. Yo solamente te ayudo a cambiar esos hábitos, pero la hipnosis no es lo que tú ves en televisión antes de lo que ves en redes. La hipnosis no es un show. La hipnosis es una terapia. Dentro de las terapias, de la pirámide de terapias, la hipnosis está en la punta, en la cabeza. Ahí es en donde está la hipnosis. Es la que mejor resultados te da porque está trabajando con tu mente inconsciente, que es la que mueve el 95% de tu memoria, de tus acciones. Es la que te controla. El 5% de lo que haces es conciencia, nada más. Entonces, la hipnosis es la mejor herramienta de la que se han derivado todas las otras terapias que tú encuentras en el mundo. Porque todas cayeron de ahí, todas fueron sacadas de ahí y les cambiaron de nombre para un tema de comercio, de marketing. ¿Sí? Entonces, la hipnosis es una terapia de altísimo valor, bien hecha. No es un show. O sea, no es que te voy a hacer comer una cebolla, vas a saltar como cerdito. Cuando yo hago hipnosis necesito que haya un propósito. ¿Qué es lo que tú quieres cambiar? ¿Qué es lo que quieres cambiar? Listo, Javier. Y amigos, a unirme al agradecimiento a todas las personas